Que sigan los aplausos, por favor, para recibir a una señora de señoras, actriz, locutora, conferencista. Es una mujer llena de vida, es una mujer llenita de anécdotas, sin lugar a dudas. Le encanta porque es una apasionada de vivir la vida así, como circo antiguo, a varias pistas. Jamás se queda tranquila, pero bajo ninguna circunstancia, y mucho menos ahorita en tiempo COVID. Por favor, recibamos con un gran aplauso nuevamente a la señora Aide Hunda. ¿Cómo estás, Aide? Amiga hermosa, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por darme esta oportunidad de platicar contigo y con todo el auditorio. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo aquí súper bien, disfrutando. Por el contrario, Aide, gracias a ti, gracias por este momento, gracias por permitirnos entrar a esa parte más privada que es tu casa, a ese rinconcito, a ese templo sagrado, como se dicen. A este templo sagrado. Fíjate que de hecho no estoy en casa, estoy en la oficina, pero este es el espacio donde estoy mayor tiempo, porque aquí trabajo, aquí hago mis conferencias. Ahorita que estamos en el home studio, pues aquí tengo el home studio, aquí tengo la computadora, aquí si voy a dar conferencia, aquí doy la conferencia, bueno, todo es aquí. Entonces paso más tiempo aquí que en tu casa, que ya tendremos otra oportunidad. Muchas gracias, me parece perfecto, me parece más que perfecto, pero estás bien cuidadita, bien tranquila. Todo Bueno, perfecto, todo en tranqui casa. o sea, más bien, me refiero, tranquila, pero ahí en donde estás, porque como bien dijimos hace rato, quieta nunca estás. No, No sé si duermes enchufada a la luz o qué haces, porque si no es una cosa, es la otra, creativa, inquieta, siempre propositiva. ¿Qué más hay de? Además, en donde toques, lo que hagas. fíjate que sí, soy como muy inquieta. Yo digo, yo estoy diversificada, porque se me ocurre una cosa, se me ocurre la otra, me encanta la radio, me encanta el doblaje, o sea, hay pasiones dentro del todo, sí hay cosas que bueno, pues que uno tiene una preferencia, ¿no? Pero como bien decías, pues mira, eh, hago varias cosas, pero todas, si alguien me dijera, ¿cuál dejarías? Ajá, Chispas, no, no, es que todo me gusta, es que todo lo que hago me gusta, lo hago con una pasión, con un gusto, porque ¿sabes qué? Para mí claro, lo que hago no es un trabajo, es un deleite. qué O sea, rico. imagínate, yo como locutora, que me paguen por hablar, o sea, primero mujer, que ya ves que las mujeres como que somos más parlanchinas, Como que y nos luego, gusta, se nos da, ajá, se como nos que da. nos gusta, sí. Y luego, como locutora, me pagan por hablar, entonces yo soy la más feliz del mundo. Que si estoy en un programa entrevistando, me dicen, pero es que fluye todo así súper padre, ¿no? Pero porque me encanta, o sea, me Claro, encanta ese trabajo. Y si voy a doblaje, bueno, pues en doblaje, ¿qué hace uno? Hablar. Entonces, y además que tengo unos compañeros fantásticos que aprende uno de ellos. Cada vez que tienes un compañero junto dices, ay, wow, ¿no? Y claro. aprendes, ¿no? Entonces, bueno, todo Entonces, esto me encanta. ¿por dónde quieres que comencemos, Aide? ¿Por dónde comienza el romance? ¿Por dónde realmente quedas flechada? ¿En dónde entra Cupido y dices, micrófono, de aquí soy? ¿Qué pasa? De dónde nace ese romance? Pues mira, yo creo que el romance empieza desde que yo era niña. Ajá, Para eso déjame comentarte que yo soy muy orgullosa de mis raíces, porque yo vengo de familia de artistas. totalmente, claro. Entonces, bueno, pues para empezar, desde 1800 y tantos, yo no sé si les puedo presumir a los compañeros, porque es algo que me enorgullece y que me Por ha. favor, por Entonces, favor. mira, yo tengo aquí unos documentos, no sé si ustedes los puedan ver, Ahí se ve. y estos documentos, La niña mexicana Carmen Hunda y Morón, Morón, exacto. de la Entonces, compañía infantil de Zarzuela.
exacto, pero te voy a enseñar la fecha, fíjate la fecha es fantástica, a ver si se alcanza a ver, A ver, un poquito más abajo. a ver, ay, 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 Ahora ay, hacia tu izquierda, ay, izquierda, izquierda, chispas, como que todavía izquierda. no le atino, pero hay con paciencia. Mil, 1876. Exacto. Entonces, imagínate que, bueno, pues uno lo trae como que en la sangre, ¿no? Esto de la artisteada. Y luego, como si fuera poco, fíjate que mi abuelo, déjenme que les cuente esa historia también fantástica, mi abuelo fue gerente de la Metro Goldwyn Mayer. Entonces, Ah, aquí tengo caray. documentos de mi abuelo, ¿no? El señor Hunda. Un Y poquito bueno, hacia la no sé, izquierda, a la izquierda. como que no le atino esto, como que eso, como los estamos viendo al revés. Ahí está, ahí está. Entonces ahí está el señor Hunda y es de El señor, estoy mil buscando el año. No, pero el 1900 documento, claro que se ve. 1926. Ya, claro, 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 1926. Sí, Arriba. aquí arribita, 1926. Entonces, fíjate que, bueno, mi abuelo, ¿no? Entonces, mi abuelo, eh, como era gerente de la Metro Goldwyn Mayer, pues él, pues muy fantasioso y nos contaba cuentos, historias y cosas fantásticas. Entonces, fíjate que yo con él me enamoré del micrófono, porque cuando nosotros éramos niños, bueno, mis primos hermanos son una familia también de actores muy conocidos que son los Dupeirón Hunda. Ujú. Entonces ellos son actores desde chiquitines, ¿no? Desde estas películas de hace mucho tiempo buenísimas mexicanas como Macario, que todos los niños eran mis primos los Dupeirón y Wow. algunos de mis hermanos, ¿no? Entonces, en el camino mi abuelo nos contaba historias y desde niños, bueno, pues la tradición, ya sabes, en las fiestas familiares como Qué todos maravilla. éramos actores, entonces uno decía poesía, el otro cantaba, el otro bailaba, el otro recitaba, el otro quién sabe qué, y Humberto Dupeirón, por ejemplo, contaba chistes que era fantástico. Y entonces mi abuelo, siempre que, pues tantos nietos, los Dupeirón son 7 y nosotros 5. Entonces íbamos a casa de mi abuelo, que era como una hacienda, Ajá. pero mi abuela no nos dejaba entrar a los niños porque ella estaba limpiando y tal, tal, y mi abuelo tenía que entretener a tanto chamaco, ¿no? ¿Y cómo nos entretenía? Pues contándonos 20,000 historias. Y nos ponía a bailar y nos decía, a ver, pero el micrófono, a ver, baila, Aidecita, baila. Y yo, ah, y había que ponerse el micrófono. Y ahora canta y el micrófono. Y así cada uno iba pasando y nos entreteníamos. Pero fíjate que tengo una anécdota maravillosa para que te des cuenta cómo era mi abuelo, Por favor. de que un día nos dice, yo estaba muy chiquilla, como de unos, pienso yo que como unos 4 años, ¿no? Y entonces Chiquita. la anécdota se llama, o yo la nombro, la anécdota del detector de metales. Entonces mi abuelo un día nos dice, oigan, hoy vamos a buscar metales, porque aquí en esta casa Cristóbal Colón enterró un tesoro. Y entonces te contaba toda una historia. Y entonces ahí tienes a los chamaquitos, ¿verdad? Y el detector de mentiras era, perdón, de metales era maravilloso, porque era un cuadrado de metal plateado que tenía un tubo. Ok. Y aquella cosa, algo le movía cuando detectaba un metal y sonaba, ¿no? Y hacía toc, 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 toc. Y bueno, entonces íbamos caminando por la casa de mi abuelo en el jardín, digamos, todos los chamaquitos y de repente sonaba aquella cosa, el detector de metales. Y rasca, a ver niños, ahí, Ajá. rásquenle, rásquenle. Y rascábamos y encontrábamos dinero. ¿En verdad? Encontrábamos dinero, pero por supuesto. ¡Guau! Entonces, y ahí íbamos, ¿no? Y eran horas buscando tesoros, El ¿no? El tesoro, tesoro claro. famoso aquel de Moctezuma y de Cuauhtémoc y de no sé cuánto, porque mi abuelo cualquiera era bueno y cualquiera había enterrado cosas. Pasan los años y como, haz de cuenta, si yo tenía unos 4 años o algo así, como a los 10, me invitan a casa de una amiga, ahí voy a casa de mi amiga y veo en su casa un detector de metales. Y le digo, ¡ay, wow! O sea,
ustedes también tienen detector de metales. ¿Detector de metales? ¿Cómo que detector de metales? Le digo, ese es un detector de metales, ¿no? Me dice, no, Aide, eso es el recogedor. Entonces, ¿te acuerdas? Pero yo nunca había visto un recogedor de esos. Yo conocía los de plástico, ¿no? Entonces, cuando veo aquella cosa, digo, ay, mi abuelo. Y yo siempre le creí todo, absolutamente todo, todo, ¡Qué todo, todo. maravilla! Era fantástico. Pero además le creíamos, o sea, al abuelo le teníamos, era creíble, ¿no? Había mucha credibilidad. Lo que él decía era segurísimo que sí era Ley, era ley, lo una que ley. decía el abuelo era ley. ¡Qué Exacto. fantástico! Entonces yo creo que todos de ahí traemos esta magia, ¿no? Esta Claro, magia del de amor las al arte, historias, del arte, de echar a volar la imaginación, creatividad pura. creatividad pura, ¿eh? Y él Ujú. de todo te hacía una historia. O por ejemplo, vamos a comer niños. Y el sándwich, si nos hacía una torta, ¿no? Una torta de jamón, esta es el pan que comía, es igualito al pan que comía Huitzilopochtli. Y nos hacía toda una historia y entonces se le ponía el jamón porque los reyes y los emperadores y bueno, entonces todo eran cuentos, todos eran historias y fíjate que a partir de ahí yo me enamoré de contar historias. Ay, qué A mí lindo. me encanta ir a un hospital y contar cuentos, me encanta a mis sobrinos contarles cuentos, me encanta en la radio, por ejemplo, yo me enamoré de la radio, justamente porque lo que utilizas en la radio, ¿qué es? Tu voz. Y la Todo imaginación, la aunaba la imaginación. imaginación de cada uno, claro. Exacto, exacto. Entonces, para mí eso fue hermoso, ¿no? Eso fue hermoso. Entonces, esa historia del detector de metales, No, eso es fantástico, ah, fantástico. no, es que eso es para no olvidarse, ¿no? Para no olvidarse nunca. Además, me puedo imaginar la cara de tu amiga así de, como un detector de metales, el recogedor. Exacto, exacto, ¿no? Y por eso te digo, yo decía, ay, mi abuelo, no puede ser posible. No puede ser posible, pero siempre nos contó historias hasta ya grandes, ¿eh? Y nos tenía así, mira, embobados Qué a todos, increíble. por esa facilidad de palabra, de construir, porque además le gustaba, él escribió libros de poesía y todo, perdón, de historia. Le gustaba investigar y no era historiador, pero le gustaba. Y entonces nos contaba unas historias mega fantásticas y mega imposibles también. Entonces, pero era, o sea, yo creo que si él hubiera sido, si hubiera escrito cómics, hubiera sido fantástico, contando cuentos en cómics. Qué delicia. Hoy día, tu abuelo sería el Ahorita, rey totalmente. Con eso, con este tema de las redes sociales y que el contenido es rey y que hay que contar historias y demás, bueno, hoy día tendría su emporio, Chihuahua, tendría su emporio, una gran claro. empresa. Fíjate que ahorita que dices esto del emporio, bueno, pues él, digo, yo no tengo un emporio, ¿verdad? Ni él tampoco lo tuvo como tal, pero me regaló un emporio de conocimiento, que también fue algo que a mí me marcó en mi carrera, como locutora y como actriz. En un cumpleaños él me regala un libro de Ajá. cuentos que tenía un disco en aquel entonces de estos, no me acuerdo si era LP o de estos de chiquitos, ¿no? De 45 revoluciones o Claro, de los chiquitos, de 45 y 60, ¿no? Los grandes, ajá, el ajá, on play. Sí, sí, sí. exacto, el long play. Y entonces me regaló, pero era un libro de Bambi o La Cenicienta, uno de estos cuentos, que tú lo ponías en las consolas aquellas grandes que había, Claro. esas consolas, se reproducía y tú, pues, yo ahí tenía como unos 5 o 6 años. Entonces, mi disco me lo ponen y yo viendo las imágenes del cuento y escuchabas, ¿no? Al narrador que entonces la princesa venía y, ¿no? Y, y a mí me parecía fantástico. Por supuesto. Y resulta que yo le decía a mi hermano, pero hay un señor que cuenta, un señor que cuenta, o sea, habían los actores, la princesa, Cenicienta y todo, pero había como el narrador que hoy conocemos. Claro.
Y yo le decía, pero ¿dónde está el señor que cuenta la historia? Entonces mis papás habían comprado una consola de aquellas antiguas, grandes. Y mi hermano, es que el señor, el que narra la historia, está adentro. Ay, pues lo queríamos ver, mi vida. Pues no le quitamos la cosita de ahí, que era como una tela ahí cosida, para quitarle y poder ver al locutor. Y nunca nos explicamos, cuando quitamos eso, pues habían ahí, pues no sé si eran bulbos, bocinas o qué cosa era. Pero nosotros no entendíamos como niños qué hay ahí atrás, ¿me entiendes? Qué Claro, cuando mis papás fantástico. llegan y ven que su consola recién comprada está destrozada. Un poco destrozada, Claro, desarmada. claro. Entonces, así como que, bueno, o sea, ¿qué pasó, no? Pero esa magia de imaginar todo lo que pasaba en el cuento fue fantástico para mí, fue fantástico. Qué delicia. Fue una experiencia invaluable y y bueno, porque y yo ya desde chica yo hacía teatro, yo hacía televisión, mi abuelo sí tenía una pequeña compañía de teatro, pero esto de de oír, y mira que yo soy más visual, pero curiosamente me encantaba oír las historias, ¿no? Y fíjate que más tarde Ajá. alguien, o sea, yo entro a trabajar a bueno, a mí me gustaba esto de la artisteada y entonces mis papás me dicen, pues sí, o sea, tú está bien que quieras estudiar actuación, me parece muy bien, pero también estudia una carrera académica. Y eso que vienes de familia de artistas. Claro, sí, sí, sí. O sea, no, Difícil que difícilmente que te dijeran: "Te vas a morir de hambre, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa?". sí, pero también dentro de la familia eran negociantes. O sea, mi Mm, papá tenía una fábrica de dulces y tenía eran distribuidores de dulces también al mayoreo de cigarros y tal. Y, o sea, para empresas como en ese entonces, o sea, ajá, bueno, Palacio, no era Palacio de Hierro, era París, Londres o no sé qué. claro, claro. O sea, esas tiendas como Uy, grandes, París, Londres, no recordaba esa firma. ellos les distribuían el cigarro y los dulces por mayoreo a estas Mm, firmas. Después ya fue Liverpool, Palacio de Hierro, pero en aquellos ayeres, estas, ¿no? claro. Y entonces ellos eran comerciantes. Y entonces también eso del negocio, de las ventas, a mí me fascina. Porque también yo, pues mis papá y mamá trabajaban, entonces yo tenía que ir también con ellos y ahí me ponían a chambearle, o sea, había que trabajar y con qué entretienes a los niños, ¿no? Pues a ver, pues acomoda esto, ponle aquí, cóbrale esto, bueno. Y me encantaba eso, ¿no? Me encantaba, pero Me fíjate, ¿sabes qué encanta. me encantaba? Me encantaba tratar a la gente, platicar con la gente. ¿Cómo le ha ido, señor? Ay, qué bueno, qué maravilla. Uy, sí, cómo no. Entonces eso era precioso para mí. ¿En Ah, qué bueno, en qué y en qué y en qué momento te percatas que puedes compaginar todo? ¿en qué momento me percato? En el camino, ahí voy, te digo, mi mamá me dice, estudia algo. Entonces yo admiraba, ¿sabes qué? En mi casa se veía a Lolita Ayala, al programa este de Lolita, las noticias, ¿no? Claro. Y yo quería ser como Lolita Ayala. Entonces dije, ah, bueno, pues entonces vámonos con Lolita Ayala. Yo voy a estudiar periodismo y me meto a la Carlos Septién y ahí en la Carlos Septién, pues ya terminó la carrera y ta, ta, Ujú, ta. ujú. Estuve casi saliendo de la carrera, estuve a punto de claudicar y dejar la carrera, porque fíjate que me pasó una anécdota hermosa, Por favor, pues cuéntanos. que voy a alguien me dice, oye, fíjate que están solicitando reporteros. En ese entonces una editorial que se llamaba Publinews Latinoamericana, que eran revistas especializadas. De minería, de plásticos, del vestido, pero especializadas que iban dirigidas a los empresarios. Ajá. Entonces me dicen, ve a buscar ahí, están solicitando periodistas. Ah, pues ahí voy. Y llego con el director de comunicaciones y me dice, ok, va a hacer una prueba y tiene que ir
hacer la entrevista, el reportaje de algo de ingenieros automotrices. Perfecto, sí. Oye, yo acababa de salir de la escuela, de una Lo que buena me escuela, pongan. yo puedo todo, ¿no? Yo a lo que me digan yo le hago. Bueno, ahí voy. Y llego y resulta que yo traía mi cámara súper buena y traía en ese entonces unas grabadorcitas, ¿te acuerdas? Por supuesto, con un microcassette. Exacto, así. No, bueno, oye, por favor, era de lo más nice en la época. Y entonces me dan, era una de bandas de coches, de Mitsubishi México, de Mitsubishi, perdón, Ajá. pero venía el de las bandas Citla, venía a México, un japonés, y nos dan a los reporteros nuestro traductor simultáneo. Ah, bueno, entonces yo empezaban que si esta, ¿cómo se llama? Perdón, la tracción trasera, la tracción delantera y quién sabe qué, yo no entendía nada. Pero Y dije, nada, ajá. voy a poner los audífonos a mi teléfono, digo a A mi la grabadora. grabadora, claro, claro. Y ahí yo oyendo y todo, mi reina, cuando me doy cuenta y oigo, no se grabó nada. Pero entonces el representante de la empresa por la que yo iba me dice, señorita, por favor, entreviste al director de Mitsubishi México. Y ahí voy. No. Yo chiquita, ¿no? Porque yo, bueno, los que ya me conocen, pues ya me conocen, pero yo soy chaparrita. Entonces llego con el director, ya sabes, todos los reporteros, ¿no? Ahí corriendo para entrevistar al director. Sí, claro. Y yo así chiquita y tal, y yo, ¿no? Y entonces, ¿qué opina? Pero todo se me trababa. Y Ay, qué entonces bonito. el ingeniero me dice, se da cuenta que era yo la más novata de las novatas, y entonces te digo que era el director de Mitsubishi México. Entonces me dice, ¿sabe qué, señorita? Si usted gusta, nos vemos allá afuera, porque fue en el club de los ingenieros automotrices. Sí. Nos vemos si quiere, donde está el mural, y ahorita le doy la entrevista. Ay, muchas gracias. Entonces yo llego y me doy cuenta, en lo que estoy yo esperándolo, me doy cuenta que mi cámara fotográfica no fotografió nada, No es que yo no cierto. sabía nada de nada, ¿no? Entonces, no, amiga, o sea, me doy cuenta en ese momento cuando veo que viene el ingeniero. ¿Qué pasó, señorita? ¿Cómo está? Que no sé qué. A ver, ¿qué entrevista quiere que le dé? Y yo, es que no, lo que pasa es que la verdad yo creo que no, yo no sirvo para eso porque la verdad es que era para, este trabajo es para que me contraten en la editorial, pero yo no sé nada, no grabo mi grabadora, no, y yo de bandas no entiendo nada. Y me dice el ingeniero, yo tampoco, pero no se lo diga a nadie. Ay, qué lindo. Y en ese momento yo crédula todavía, yo dije, el director de Mitsubishi México no sabe nada de... Bueno, y agarro y me dice, ¿qué le parece, señorita, si la veo la semana que entra en la planta y que el ingeniero automotriz nos explique qué es una banda? Y yo le doy información y todo y que nos expliquen a los dos. Bueno, pues yo llego ¡Guau! a la entrevista y estaba un ingeniero con un coche desarmado en la planta, o sea, la planta de autos. Sí, Me sí. explican tal, el ingeniero de Mitsubishi, no el ingeniero, sino el director de Mitsubishi, ahí conmigo explicándonos según, ¿no? Me dieron folletos, me dieron fotografías, Ajá. me dieron todo. Bueno, total, me dan el trabajo, pero yo amé, ¿sabes qué, amiga? La sencillez de ese hombre, que a pesar de todo, de que vio que yo era una novata y él, te estoy hablando del director, ¿no? Tan solo, claro. Una empresa de esas, con una sencillez y un trato tan amable y tan cordial, que eso me dejó marcada para toda mi vida, porque uno tiene que aprender a ser humilde, Me puedo imaginar, claro. a pesar Te de dio la lección y la entrevista más grande que pudiste haber tenido en ese momento. exactamente, Redonda, claro. exactamente. Y déjame decirte que ahora
bueno, esas cosas en el camino se van olvidando. Ahora que tú me haces favor de invitarme a este anecdotario, veo eso, ¿no? Hago ese recuento y digo, es que yo a este hombre lo voy a googlear, ¿no? Lo voy a buscar y voy a Ah, ir personalmente a darle las gracias porque te lo estoy contando porque ha marcado mi vida. claro, Ha claro. marcado mi vida ese hombre, ¿no? Porque de verdad yo pude haber dejado el periodismo, cosa que me encanta también. Yo lo pude haber dejado por porque a veces no o sea, no es lo mismo la teoría que la práctica, ¿me entiendes? Por supuesto, por Entonces, uno supuesto. sale de la escuela y se siente, pues sí, ofuscado porque la realidad es otra. Pero gracias a esa introspectiva que hiciste ahorita para tomarte el tiempo y decir: "Vamos a sacar mis anécdotas", sale este gran personaje en tu vida, Así y es. gracias a este gran personaje, como dices tú, simbra tu vida, Sí, marca y es parte y complemento de lo que hoy día es Aide Hunda. exacto, exacto. Y de verdad yo creo que así, bueno, así como él, hay otras historias también, otras anécdotas muy interesantes Pero con por otros. favor, sí, búscalo y en cuanto lo encuentres, por Entonces, favor, nos cuentas, no, nos no, dices. en cuanto yo encuentre a este hombre, porque de verdad que me voy a dar a la tarea de esto, de buscarlo porque ha sido muy importante en mi vida. Gracias a ti lo voy a buscar. Y bueno, Y si lo pero encuentras, por favor, nos comentas. sí, 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 claro. te comento qué Qué pasó. buena lección, qué maravillosa entrevista te dio, Muy buena lección. Y bueno, de ahí de yo humildad. seguí trabajando en periodismo y todo, pero en el Ajá. camino entro a trabajar a la Cámara de Diputados. O sea, a otro giro totalmente, No otro porque giro. no porque yo trabajaba en prensa. Bueno, me imagino que, no que hayas dado el giro de profesión, Ah, pero totalmente otro giro en cuanto a la vida de un periodista, sí, claro, claro, también, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Porque aquí era, bueno, pues político, ¿no? Pues Era la Cámara de Diputados. Y ahí fue también una experiencia muy linda, pero alguien me invita, bueno, no alguien, un productor de televisión de ahí del canal del Congreso, de ahí de la Cámara, me invita a trabajar en radio, pero no en radio del Congreso, sino en una radiodifusora, en Radio Educación. Y yo nunca había trabajado en radio y dije, Bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? okey. Ahí fue. Cuando yo llego, o sea, yo ya había hecho teatro, me encanta, yo ya había hecho televisión, me encanta, pero cuando yo llego a radio, o sea, trabajé en prensa, me gusta también, pero cuando yo llego a radio, ahí dije, yo soy de aquí. Cupido es donde se hizo presente ahí. O sea, cuando yo empiezo con el micrófono en la mano, ¿te acuerdas de la anécdota que te dije que mi abuelo nos decía, el micrófono, el micrófono? Claro. O sea, yo no recuerdo antes, o sea, seguramente había un micrófono, pero eran como los lavaliers, ¿no? Pero este micrófono que usas en la radio es otra cosa, es otra magia. Sí, 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 De claro. repente estar en el estudio de grabación, tú solo, y saber que hay un mundo de gente que te está escuchando y que llegan las llamadas y que esto, y que cuenta, a mí me gustaba contar las historias, ¿eh? Entonces, cuando la gente te dice: "Qué bonito lees, qué bonito esto", o sea, me encantaban las historias, contar cuentos, ¿no? Tuve algunos programas de niños Qué y y era fantástico porque, pues, yo me sentía como pez en delicia. el agua. Y en radio tengo 28 años trabajando ininterrumpidamente en diferentes radiodifusoras, ¿no? Primero en Radio Educación, luego en el IMER, luego en Inforred con el señor Gutiérrez Vivó, o sea, ahorita que tenía hasta hace poquito un programa de tanatología, en fin, pero la radio es una cosa que yo quisiera morir en un estudio de grabación, si Dios me da la posibilidad que sea en un estudio de grabación. Por supuesto. Entonces, ahora que tengo, por ejemplo, ahora que tengo el estudio en casa, Ajá. es muy bonito,
pero esa magia de estar en la radiodifusora, por ejemplo, estar en el IMER, que es una de las radiodifusoras más grandes de toda Latinoamérica. Por O supuesto. sea, estar, estar transmitiendo desde ahí es Si entrar al estudio A es una magia maravillosa. una Claro, magia sí, que solamente los que hemos estado ahí saben, ¿no? Sabemos lo que significa eso. sí, claro, sí, claro. Sabemos lo que significa eso. Entonces, esas, o sea, para mí la radio y por supuesto el doblaje también es una magia porque es un poco diferente que la radio, porque en la radio soy yo. O sea, Aide Hunde está transmitiendo, pero en el doblaje también es usar tu voz. Y es la parte enseñada del abuelo. Viene nuevamente la Claro, creatividad y contar, y son personajes, y son emociones, y son sentimientos, y es toda esta parte maravillosa de la cual estás dotada. toda esa parte fantástica. Claro. Y fíjate que desgraciadamente, yo no le he dedicado así todo el día a doblaje como debería, ¿no? Porque por lo mismo que te digo, soy muy inquieta, ¿no? Pero estar en una sala de doblaje, ahora ya no estamos todos juntos como Juntitos, antes, qué bueno, ¿no? claro. Antes, ahora estamos, te dan el llamado y estás tú solo generalmente. Pero ver a mis compañeros, o sea, yo siempre he amado la voz y todo lo que uno puede hacer con la voz. Entonces, estar con mis compañeros de doblaje y ver, por ejemplo, a alguien que yo admiro muchísimo y nunca he tenido oportunidad de decírselo, pero es Laura Ayala. Porque Laura Ayala, o sea, cuando yo llegué a doblaje, ella, o sea, no es que ella sea más grande que yo ni nada, yo creo que somos de la misma edad, pero ella entró muy pequeñita. Entonces, ella era una jovencita, igual que Muy yo, chiquita. Ujú. y ella hacía, o sea, con una habilidad que ponía los loops, con una voz tan linda que tiene, y no solamente eso, sino que con una candidez o sea, verla para mí era maravilloso. Sí, 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 aparte es de la Pero ella y otros, ¿no? Por ejemplo, hay compañeros que es sorprendente verlos trabajar, que pueden hacer 3 personajes juntos, hablando los 3 personajes con diferentes voces. por supuesto. O sea, yo puedo hacer diferentes personajes y dar diferentes tesituras, ¿no? Diferentes registros, pero que todos hablen al mismo tiempo, no. Entonces es una maravilla, es una especialidad, Sandra, que de verdad em, tiene un poder de actuación, de intención fantástico Por supuesto, por supuesto. y no cualquiera puede hacerlo. Sincronizan las emociones un actor de doblaje al unísono que aquel que está teniendo el trazo escénico. Exacto, exacto. No, 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 una cosa fantástica, una cosa fantástica. Entonces, ver a estos compañeros es un regalo, Sandra. Claro. O sea, fíjate, voy y hago un trabajo que me gusta porque tengo que ir a hablar. Y además mis compañeros me dan unas lecciones de aprendizaje fantásticas, que es así como que a mí que me encanta esto de la voz, bueno, te enseñan mil Porque cosas. ustedes justamente hacen eso, son de las profesiones que gozan, como todos dicen, y además me pagan, pero hago lo que amo, Hago lo que amo, o sea, esto ¿no? es Entonces, fantástico. y perdón, pero yo no creo que eso pueda pasar y no creo que tampoco todos los profesionistas en general puedan decir: amo mi chamba". Yo no creo. No, Mm. no, por desgracia no, por desgracia no. Entonces, bueno, pues, en doblaje así, pues he hecho algunos personajes, este, mm, como Tus personajes más entrañables que recuerdes con mayor cariño. con mayor cariño, pues tengo, pues mira, hay uno que es el cazador de reliquias. Ajá. Yo hacía un personaje que era Claudia, porque fue uno de los primeros personajes
que me daban como más grandes, ¿no? Un personaje, un coestelar, digamos. Entonces, yo estuve ahí con el señor Gonzalo Curiel, que Mm, además, donde él esté, lo amo, le tengo, señor, fue un maestro para mí de la locución, del doblaje, de la adorado, narración, adorado, adorado, ¿no? adorado, por supuesto. Entonces, trabajar con él para mí fue un regalo de la vida, ¿no? Es el maestro Gonzalo Curiel. Entonces, El Cazador Tal de cual. Reliquias, yo hacía a Claudia, ¿no? En Monster Rancher, a Pilar. En La Conspiración Roswell, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero Sheena, creo. Dolly House, a Claire. Dolly House, por ejemplo, también fue una experiencia muy interesante porque yo la hice con el señor Moya y para mí Otro monstruo del atril. otro monstruo del atril y fue otro aprendizaje, ¿eh? Otro aprendizaje, porque es muy exigente y bueno, con esa voz, ¿no? Que tiene tan hermosa y paciencia, bueno, no, unos dicen es que no tiene paciencia, bueno, conmigo la tuvo, conmigo la tuvo. Luego otro personaje también que hice que fue muy divertido de una serie que se llamó Office, entonces yo hacía a Nelly. Esa serie la hice con un compañero que se... Oye, pero en ese ir y venir entre una sala y la otra, ¿alguna vez te has sentado realmente como a notar todos y todos los personajes que van haciendo? Es complicado, ¿no? Después de tanto tiempo decir, por supuesto, si aquí de una sala estábamos riéndonos y en la otra ya llegamos al llanto y en la otra ya fue la diversión y Claro, no. auxilio. La verdad, no. Bueno, yo no sé si mis compañeros sí, o sea, notan porque haz de cuenta, estás en una sala, Ajá, pero hay empresas que son muy grandes, que tienen muchas salas. O sea, por ejemplo, Televisa Doblaje, claro. no me acuerdo si eran 13 salas o 16 salas, no recuerdo. Pero tú podías tener llamados en todas el mismo día, o en 5 o en 6. Ya Entonces con eso pierdes. sales de una y haces un personaje chiquito de 6 looks. Y te vas a otro y haces un personaje de 30. Y te vas a otro y haces el estelar. Y ya te vas, ¿no? Entonces, bueno, yo particularmente no recuerdo. O sea, no Claro, recuerdo. O a veces está haces un complicado. doblete, o a veces haces un triplete, y yo no me acuerdo. O sea, ¿qué hice? Luego me dice el director, ¿qué personajes hiciste? ¿Cómo dijo? Y estoy en la misma sala, ¿me entiendes? Entonces, no, o sea, no, 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 no. Se me olvidan, a mí se me olvida. Por favor, O sea, Aide, yo estoy haciendo lo que me gusta, entonces yo no pregunto. exacto, exacto. Por favor, Aide, cuéntanos qué es un doblete y un triplete. Cuéntanos, ¿qué es eso? Bueno, A ver. mira, un doblete es cuando haces 2 personajes. Ujú, O sea, puedes hacer, por ejemplo, personajes pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, haces a la vendedora de chicles, por decir. ujú. Y luego en otro, en la misma película, haces a un adolescente que va corriendo con la bicicleta y se pelea con la mamá, no, no, mamá, yo no quiero ya la bicicleta, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Todavía no me quiero ir a mi casa. Entonces, eso es ese es un doblete, o sea, son 2 personajes pequeñitos en una película, o 3 personajes pequeños en una película. Ahí, Y aclarado el punto, prosigamos. Ah, aclarado el punto. sí, Sí. para aquellos que no habían escuchado el término, ahí Ah, está. ok. Aquí, dicho por la maestra Hunda, ahí Y, está. y- y fíjate que es muy bonito. O sea, estos personajes, por muy pequeños que sean, es muy divertido. O sea, uno no puede hacer siempre el estelar, pues, ¿no? O sea, bueno, yo no hago estelares. O sea, no hago estelares no por, o sea, generalmente, porque tengo tantas actividades que, Vaya como que les sí, decía hace un rato, entonces hay que estar como muy metido, mucho tiempo en el doblaje, ¿no? Mucho tiempo, mucha habilidad, etcétera. claro. Pero, por ejemplo, este, yo no hago estelares, pero también es muy difícil
para el mismo actor. O sea, estar todo el día, porque son jornadas largas, Muy largas, muy largas. jornadas muy, muy largas, jornadas muy, muy largas, ¿no? Y claro, es una habilidad. Uno va adquiriendo la habilidad, ¿no? Vas agarrando destrezas. Por supuesto. Pero como bien tú decías, tienes otras Sí, actividades también, pues digo que tú la vida la llevas como circo antiguo, a varias pistas. Entonces, viene todavía a la varias piezas. sí, sí, viene la parte de tus conferencias también, de los cursos que tienes, de otro tipo de negocios que también tienes y que también has fortalecido totalmente, en donde, pues sí, estás dividida. Por eso te decía, ¿qué haces? Estoy ¿Qué has dividida. hecho? Sí, ¿cómo le has hecho realmente para todo lo que haces, hacerlo y hacerlo bien? Sí, sí. Pues fíjate, o sea, te contaba que mis papás, bueno, pues eran empresarios, entonces, pues de ahí uno aprende, ¿no? Y desde niña, pues todos mis hermanos, por ejemplo, todos tienen negocio y pues yo también tengo un negocito ahí, pequeñito, pero es un negocio y me encanta, vender, me encanta cuando tengo que ir a comprar producto, me encanta, porque me gustan mucho las relaciones públicas. Entonces, a mí me fascina esa parte, el negocio, tengo con mi negocio también 24 años, 24 años de tenerlo, y me Claro. encanta mi negocio, ¿no? Y hay que dedicarle tiempo, Tú más bien, pero, pues, también eres una amante del humano, más bien. sí, sí, claro, Porque a por ti te gusta supuesto. mucho tener contacto con la gente, esa plática, esa calidez eternamente, o sea, lo tuyo, ahorita me acabo de dar cuenta, lo tuyo es la relación humana, dentro de una Sí, la sala, relación fuera de humana, una así sala, es. tal cual. Me encanta eso, me fascina. Entonces, fíjate que, ay, te quiero contar una anécdota que tuve también de televisión. Ay, por favor. Esa también la amo, esa anécdota de televisión. Resulta que el director, bueno, ya no era en ese momento director, pero fue director de Radio Educación, en el 2007 me habla para invitarme a conducir un programa de televisión. O sea, no un programa, un Ajá, evento. En Valle de Bravo me dice, oye, Aide, pues queremos invitarte para ver si puedes conducir este evento. Es un evento en Valle de Bravo. Ah, sí, sí, licenciado, cómo no. Él ya era director de radio y televisión mexiquense. Y yo le dije que sí, guau. que con mucho gusto, ¿no? Tú sabes que en Valle de Bravo Ujú, hay muchos eventos culturales. sí, Lo mío en radio ha sido generalmente esta parte, la parte cultural o la parte médica, ¿no? Programas de salud, programas culturales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo de noticias no, hay sí no. claro. Sí, Eso pero lo no. demás ha sido tu fortaleza realmente, donde Sí, o sea, así tu yo, gran expertise. ser yo acá, ¿no? Ya sabes, relajado todo, ¿no? La platicada y tal. Entonces, me invita el licenciado Pío Orozco a trabajar allá. Y yo dije, pues sí, seguramente es uno de estos programas culturales, pensé yo. Ah, perfecto, sí, licenciado, con mucho gusto. ¿Cuándo? Tal día, ta, 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 ta. Perfecto. Te vamos a pasar la información, o sea, que era una información muy pequeña. Perfecto, sí, licenciado. Entonces llego yo el día del evento. Bueno, estuvimos un día antes, por supuesto, Ajá, a un día antes del evento, y entonces allá en Valle de Bravo yo iba acompañada de otro conductor. Y entonces nos empiezan a explicar de qué se va a tratar aquello, ¿no? No, mi reina, cuando yo me doy, sí, sí, a todo yo decía que sí, porque yo sí sé. Bueno, cuando me doy cuenta y me pasan información y me dicen, mira, este es un evento, es muy sencillo, porque ustedes como conductores nada más van a tener que hacer la entrada y la salida. Todo lo demás son los invitados. No, hombre, pues pan ajá, comido, por favor, claro, ¿no? Entonces resulta que llego y nos dicen, oye, este,
Pues va a ser, el evento es, ¿cómo se llamaba el evento? Los cuartos encuentros de Europa, América Latina y el Caribe. Y entonces a mí me daba exactamente igual que fuera alas y raíces a que fuera, no entendí nada de lo que me decía el título del evento. Cuando yo llego a Valle de Bravo y me doy cuenta de la magnitud del evento, porque era un evento, en aquel entonces, era del presidente Fox, estaba el presidente Fox, entonces el presidente Fox iba a abrir ese evento porque era un evento muy importante y resulta que iban académicos, expresidentes, presidentes de diferentes países, un despliegue de medios de comunicación impresionantes de todo el mundo. Y nosotros íbamos a transmitir la señal internacional, obviamente, a todo el mundo. Y entonces cuando yo me doy cuenta de aquella cosa, empiezo a panicar, y me empiezo a panicar, y me empiezo a panicar. Y entonces, o ¿Qué sea, hiciste? no. Resulta, o sea, primero Ajá. nos llevan ya al evento. O sea, yo mi corazón así, tan, 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 ¿no? Una cosa impresionante. Como maraca eso. Como maracas. Cuando yo iba a llegar, ya nos llevaban al hotel donde se llevaba a cabo el evento, ¿no? Un hotel precioso que hicieron para ese evento en Valle de Bravo. Ajá. Entonces, no digo el nombre del hotel porque es para no ser comercial. Ah, hombre, aquí lo podemos decir todo. Bueno, el hotel El Santuario Ajá. de Valle de Bravo. Entonces, no, una cosa divina. Y nos llevan, el chofer nos lleva al lugar y en el camino yo le tuve que decir, deténgase y déjeme bajar. Y ya bajándome, yo me fui atrás atrás del coche, ¿no? A la cajuela del coche, a ver aire, porque yo estaba muy angustiada, yo sentía que me desmayaba, del susto, El del susto. susto. Sí, claro, claro, cuando te Y entonces, percataste. a ver aire. Sí, claro, cuando me percaté de la magnitud del evento. Entonces, a ver, Aide, si te vas a desmayar y vas a hacer tu pancho, perfecto, pero después del evento. Ahorita, mi reina, tienes un compromiso con esta gente y con tu compañero, el conductor. Entonces, A sacar la casta, venga. a sacar la casta, venga, sí. Dije, si te va a dar un infarto, te vas a morir, todo lo que vayas a hacer, después. Ahorita no. Pues ahí regreso al vehículo y bueno, ya vamos. Bueno, pues ya llegamos al lugar, nos dicen, usted se para acá, quita, todo lo que implica la televisión. Ujú. Y me dice, empiezan con el conteo, pero aquí el conteo era más tardado porque se tenían que enlazar Deshacerle con de el los detalles. máster y aparte con la sala donde estaba toda esta gente, que eran, no sé si 1000 invitados, no recuerdo cuántos, pero eran todos los invitados del mundo, ¿no? De esta magnitud que te digo, Claro. académicos, presidentes, expresidentes, etcétera. Cuando yo veo, empiezan a hacer el conteo y yo recuerdo que en el número 14, 13, 12, pero en el 14 se me empieza a bajar la presión y yo estuve a punto de desmayarme, No, del no. susto y de la angustia. 14, 13 y una Coca-Cola, una Coca-Cola, una Coca-Cola. Y bueno, llegó alguien por suerte con Coca-Cola. ¡Fiu! Hoy, a la distancia, yo veo esos videos, ¿no? Que están en YouTube y tal. Cuando Sí. yo los veo y digo, o sea, no, yo súper, así como si nada hubiera pasado. Lo que te cuento es porque lo sé y porque te lo estoy contando. Qué buena Pero anécdota. no. Y luego en ese mismo evento, te digo que nos dijeron que iban a ser 5 minutos. O sea, nos dieron una escaleta, dan la entrada y la escaleta y dan la salida, ¿no? O sea, la escaleta es el papel que te dan para que tú Ujú. vayas viendo cuál es como la guía, digamos, ¿no? Una Claro. guía. Resulta que nos dijeron que 5 minutos a mi compañero conductor y a mí, un conductor que también quiero muchísimo porque he aprendido mucho de él, que es José Luis Guzmán, el licenciado José Luis Guzmán. Por supuesto. Entonces, porque él ahí, por suerte lo pusieron a él, mijita, porque Caballero maravilloso.
Sí, 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 porque haz de cuenta que yo, cuando yo le decía, y bueno, porque te digo, nos dijeron que 5 minutos teníamos que entrar. Y bueno, pues nosotros dimos la entrada, y por el chícharo, ¿no? El chícharo es esto, que te ponen aquí, te van dando indicaciones. Entonces traes aquí el chícharo y nos dijeron, iba a llegar el licenciado Derbez, que en ese entonces era secretario de Relaciones Exteriores y lo estábamos esperando porque él era el que daba inicio al evento y presentaba al presidente al presidente Fox y a otros Era quien, personalidades que estaban. era quien abría, quien daba realmente el cue al evento. Exacto. Ujú. Entonces, de repente, por el chícharo, todavía el licenciado Derbez no está, otros 5 minutos, alárguense, alárguense, otros 5, alárguense, alárguense, sigan hablando, sí, sí, sí. Y llega el momento que ya no sabes qué decir, porque Sí, estás al aire, ¿no? Y entonces yo empecé a hablar pues de lo que sé, ¿me entiendes? Entonces yo, por suerte, estaba José Luis Cuevas en el evento, habían puesto esculturas de ujú. José Luis Cuevas. Este es el Y como, momento. y como en ese entonces yo andaba tenía yo un novio que era escultor, entonces yo tenía mucho contacto con los Con esa parte escultores de las y artes. aprendes de eso. No, pues que de ahí me agarro. Que de ahí me agarro y todo lo que mi novio, ¿no? Alberto Quiroz es el escultor que amo también muchísimo. Este, el novio en turno de aquel entonces, Ajá, ajá. ya no es el novio en turno, pero sí, sí seguimos siendo amigos. Entonces, resulta que empiezo a platicar de la escultura y taca, 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 taca. 40 minutos al aire, improvisando. De tu entrada y tu salida, 40 minutos. 40 minutos. Bueno, yo estaba casi histérica porque te digo que este conductor maravilloso que se llama José Luis Guzmán, mi compañero del evento, Sí, señor. o sea, cuando a mí ya se me acababa el discurso, yo le decía las palabras mágicas. Bueno, sí, y entonces con las esculturas de José Luis Cuevas, un gran escultor, no sé qué, ¿verdad, José Luis? Él ya sabía que se me había acabado el discurso. Era Entonces, momento de él entrar y hacer relevo. era momento de hacer el relevo y entonces ya empezaba él con hablar de política, porque él es un conductor y periodista de político, siempre lo ha sido, ¿no? Claro, Entonces él conocía todo, porque hay especialidades, amiga. claro. O sea, en todas las ramas hay especialidades. Entonces, para conducir este evento, por ejemplo, había que conocer a los personajes que uno va viendo, ¿no? Como los futbolistas, los cronistas deportivos. Pues si agarro la pelota fulano y me engano, me pones a mí y yo no sé quiénes son los futbolistas, ¿no? No sé ni cómo Por se llaman. números, Ahí claro. va el del 35, ahí va corriendo pues no, no es así. Entonces, Es cierto. hay especialidades y la política nunca ha sido la mía. Pero bueno, tu compañero fue una herramienta clave para hacer ese buen match que tuvieron ustedes. Se complementaban o se complementaron para el Exacto. evento, justamente, ¿no? Sí, claro, nos complementamos muy bien y él es todo un caballero para respetar al compañero conductor, ¿no? Porque luego tú les estás dando, tú quieres hablar y haces así y no te dejan hablar. Y Sí. entonces tu compañero locutor agarra el micrófono y no lo suelta. Y Y no lo entonces, suelta. y no lo suelta. Y entonces te quedas así, chao, gracias, buenas tardes, sí, gracias. Entonces, Y fin, sí es cierto, y cierto. fin, ¿no? O me ha pasado, no sé si a ti te ha tocado también que algunos compañeros conductores tienen a un invitado y ellos ya dijeron todo del invitado. No, es que fíjate que, ¿verdad que sí? Y el otro, y el invitado nomás dice sí. Entonces yo digo, a ver, ¿y para qué lo invitan? Mejor le hubieran dado la biografía y ya, ¿para qué lo invitan? Pero bueno, o sea, es todo No un vamos arte, a decir nombres, pero sí pasa. pero sí, Ah, y no es por criticar a mis compañeros, ¿eh? Es que, o sea, lo que quiero puntualizar aquí es que
son especialidades que hay que saber cómo manejarlas. Porque, Sí, perdón, totalmente, no, no, agüita, agüita. hay que saber cómo manejarlas porque, bueno, porque es Porque son importante. especialidades y justamente para eso te vas preparando, para tener ese discurso, ese tempo totalmente y ese conocimiento, entonces sí, Exacto, para abrir la boca con conocimiento de causa, totalmente, ¿no? Del tema, exacto, porque son muchos ah, temas los que se abarcan del tema. realmente dentro de la radio y dentro de los medios en general. Entonces, cada Claro, uno de ustedes se va especializando en todo lo que se habla y en todos los temas que hay, por más chiquito, por más sencillo, desde la farándula hasta algo político, hasta algo médico, hasta algo de función. Entonces, cada área va teniendo sus especialistas, como dices. por supuesto. Y bueno, y ahora, por ejemplo, que es otra cosa que me apasiona muchísimo, que es la tanatología, ¿no? Este, A pues ese bueno, punto quería llegar. a ese punto querías llegar. Pues fíjate que o sea, así como te digo, soy una apasionada de lo que hago, ¿no? Cada rama de lo que hago, de verdad, yo la quiero muchísimo. La radio, eh, no la he dejado nunca, ¿no? Tengo 28 años trabajando en radio y lo único que hago es cambiar el tema. Es lo único que hago, ¿no? Cambiar los temas, pero yo sigo ahí, espero que no me, como te decía hace rato, que me pueda morir en un estudio de grabación de radio. Qué Y delicia. si es ahí en estas casas maravillosas que me han abierto las puertas, que son Radio Educación o el IMER, yo sería inmensamente feliz. Por su- No porque las otras no, Sí, pero es donde yo realmente no tú te las has quiera desarrollado. claro, porque en Inforred también amé mucho la estación y todo, pero estas estaciones tienen una magia. O sea, me recibieron desde muy joven, ¿no? Desde Cuántos años llevas en el IMER? 28 años, 28. ¡Wow! Y que se dice fácil. Se dice fácil. Por ejemplo, en Radio Educación son 28 ininterrumpidos. Y yo siempre he trabajado de freelance, ¿eh? Yo nunca he tenido un contrato ni nada de esas cosas. O En sea, verdad, los actores no después de tenemos 28 contratos. no, 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 pequeño detalle. Entonces en radio se termina un programa y me vuelven a contratar, se termina otro y me vuelven a contratar y así, 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 ¿no? Y en el IMER, pues bueno, sí ha habido temporadas muy cortas, pero se hacen los radioteatros, las radionovelas, esto y siempre me toman en cuenta, cosa que yo adoro, 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 ¿no? Entonces, Además, hay otro tema también que no hemos tocado. Además, locución comercial. bueno, eso sí, locución. Además, locución comercial. Por eso digo que tú vas de una cosa a la otra, la otra, la otra, la otra, Pero maravillosamente. sí, pero fíjate, tiene que ver con la voz, ¿no? Con el doblaje, porque en locución comercial, o también he hecho comerciales, muchos comerciales de Ujú. televisión. Ya ahora últimamente, ya tengo unos años que ya no, 10 años o algo así, ya no me acuerdo. 10 años que ya casi no hago imagen, pero, este, pero sí, comerciales, que ha sido también una experiencia fantástica, ¿no? Mucho tiempo hice la voz de Datsy de Liverpool, también de Liverpool con Mario Díaz Mercado, este, Claro. Cierto, el tío cierto. Nacho, el tío Ah, Nacho con la agencia de producción, con la agencia de locutores. cierto. Entonces, y bueno, ha sido fantástico. Es un rubro que me encanta también. ¿Te imaginas haciendo hoy día otra cosa de lo que haces hoy? ¿Qué le falta ahí Este, aún por hacer? ¿Qué me falta? Mira, ahorita estoy en una etapa también de aprendizaje, déjame te digo, con esto pues, de la pandemia, Ujú. aprendiendo nuevas herramientas, eh, pero ahorita que me falte, pues estoy escribiendo mi libro, un libro sobre pérdida
pérdidas y duelos. Entonces, este, pues eso me falta terminarlo, O sea, porque guau. no lo he terminado. Así ya tenemos el Me falta árbol, ya terminarlo. vamos por el libro, no, bueno. Sí, 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 sí. Y bueno, eso y pues ahora estoy tratando de hacer, pues webinars, ahora que empiece la nueva normalidad, Ujú. webinars para, pues para las empresas y también para muchas personas eh, que están en duelo, ¿no? Que están en duelo porque la misma situación per se nos mantiene con pérdidas, ¿no? Ya perdemos cosas. Por lo Pues sí, pronto la seguridad, porque vamos al súper y que si nos infectamos y que si esto y que nos ha cambiado la vida, pero creo que hay muchas cosas que rescatarle a este momento incluso claro. Hay de la mucho pandemia, ¿no? aprendizaje, hay mucho aprendizaje en este tema de la pandemia, como este aprendizaje que nos has dejado y que nos tienes así con la boca abierta con esta maravillosa charla. Por supuesto. Ay, Un mi amor, muchas sie gracias. No, sie no, sie no, no. siempre un gusto, un placer compartir el tiempo contigo. ¿Qué es eso que dices? Podríamos quedarnos una semana como buenas mujeres platicando, ¿no? Nosotros pónganos el tema encima de la mesa y nosotros lo desarrollamos. Claro, claro. No, pues hermoso, hermoso. Como te decía Sandra al principio, de verdad ha sido para mí fantástico esta oportunidad porque me has hecho recordar esto que en principio me enriquece muchísimo por el recuerdo, ¿no? Y Claro. compartirlo con mis amigos, repartirlo con mi gente, pues porque hay veces que no tenemos tiempo de platicar en el trabajo, porque es un trabajo también que todo es en silencio, o sea, tú hablas, pero el otro se tiene que quedar callado. Entonces, "Shh, shh, no hagan ruido", ¿no? Más que tenemos el mal hábito de andar corriendo. Y entonces sí nos vemos, Exacto, pero todo el mundo corriendo. Bueno, claro, por eso, como bien decías, estos momentos son de aprendizaje. Y ahorita que está uno aquí sentado y con más calma, se está uno tomando la vida y el mismo tiempo. Entonces, qué mejor que claro. compartirlo con una amiga y una muy buena charla y una taza de café para platicar. Siempre es un Ay, deleite. sí, muchas gracias. Por el También contrario, para mí ha sido un momento fantástico, de verdad, de verdad. pues muchas gracias en verdad por permitirnos entrar a ese lugar, a ese rinconcito tuyo en donde pasas tanto tiempo. Gracias por Sí. compartirlo. Gracias por estos momentos tan gratos, por el aprendizaje maravilloso y por favor, si encuentras a este señor maravilloso de Mitsubishi, por favor, tú nos lo compartes. Ahí debe, Claro que ahí sí lo debe, haré, lo haré. venga, pues a mí me gustaría, la verdad, apagar el micrófono y que seas justamente tú quien despida este tu espacio, ¿te parece? Ok, muchas gracias. Pues les agradezco a Sandra en principio y les agradezco a todas estas personas que han viajado en el camino conmigo, que se han presentado por poco o mucho tiempo, porque de alguna manera yo soy lo que soy gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.